Los misterios de Julio Verne. Hoy hablaremos de Julio Verne, un escritor extraordinario, pero no para referirnos a sus éxitos editoriales, sino a los múltiples misterios que envuelven su vida y respecto a sus increíbles predicciones en sus obras. Pero para aquellos que no lo conocen, contemos un poco de la vida y obra de este escritor. Jules Gabriel Verne, tal su verdadero nombre, nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Fue el mayor de los 5 hijos del matrimonio formado por Pierre Verne, abogado, y de Sophie Allot, de una familia de navegantes y armadores de ascendencia escocesa. En 1840 se trasladan a Chantenay, cerca de Nantes. Verne era un joven rebelde y propenso a la aventura. Muy pronto sintió inclinación por los viajes e intentó fugarse en un barco. Su padre lo capturó, lo castigó y le exigió que nunca más se fugue y que viaje solamente con la imaginación. Y ahí fue cuando comenzó el vicio de Verne por la escritura. Su primer éxito le llegó cuando publicó 5 semanas en Globo en 1863. Había enviado el relato a varios editores y lo rechazaron. Cuando se dio por vencido, su esposa llevó el manuscrito que rescató de las llamas al editor Hetzel. Y este manuscrito fue un éxito fulminante, gracias al cual firmó un contrato espléndido con la editorial Hetzel que le garantizaba la cantidad anual de 20.000 francos durante los siguientes 20 años. Y a cambio, Verne tenía que escribir 2 novelas de distinto estilo cada año. El contrato se renovó más tarde por el hijo de Hetzel, y durante 40 años los viajes extraordinarios fueron un éxito, donde Verne publicaba en capítulos mensuales dentro de una revista que se llamaba Educación y Recreación. En 1864 vuelve a triunfar Verne con su novela Viaje al centro de la Tierra, y un año después con De la Tierra a la Luna. Se hizo miembro de la Sociedad de Geografía y abandonó su trabajo en la bolsa. Verne era un escritor al que le encantaba la ciencia y los inventos en el siglo XIX, documentaba sus aventuras y predijo acertando muchos de los logros científicos del siglo XX. Escribió sobre cohetes espaciales, submarinos, helicópteros, aire acondicionado, misiles dirigidos e imágenes en movimiento, incluso el rayo láser, mucho tiempo antes de que apareciera. Sus libros más exitosos son Viaje al centro de la Tierra, de 1864, De la Tierra a la Luna, de 1865, 20.000 leguas de viaje submarino, de 1870, La Isla Misteriosa, también de 1870, La Vuelta al Mundo en 80 días, de 1872. Y escribió más de 80 títulos que fueron traducidos a 112 idiomas y la mayoría de ellos llevadas al cine. En 1892 fue distinguido con la Legión de Honor en Francia. Tuvo mala salud toda su vida, sufrió ataques de parálisis, era diabético y acabó por perder la vista y el oído. Fue agredido por uno de sus sobrinos que le disparó un tiro a quemarropa y lo dejó rengo. Cayó gravemente enfermo y fallece el 24 de marzo de 1905 en la casa del Boulevard Longueville, que hoy se llama Boulevard Jules Verne, en Amiens. Fue inhumado 4 días después. Los misterios que lo rodean, vamos a ir repasándolos. Primero, la precisión de sus predicciones y cuál era la fuente de sus inventos imaginarios. Segundo misterio. Verne integró una sociedad esotérica que se llamaba La Bruyère o La Niebla, que congregó a intelectuales progresistas como Alejandro Dumas, Víctor Hugo y Allan Kardec, el fundador del espiritismo. Esta sociedad era muy cerrada y se dedicaba al análisis del progreso y de la ciencia del pasado. Quizás accedió a conocimientos sobre tecnología antigua y en sus reuniones analizaban cómo afectaría al mundo del futuro y qué avances estaría preparado el mundo para afrontar, reservándose varios descubrimientos para un momento en que la humanidad aprendiera a vivir sin guerras. Se decía que esta sociedad podía ver el pasado y el futuro, habiendo heredado la clarividencia de Egipto y la Atlántida. De hecho, a mediados del siglo XX se abrió, por pedido expreso de los descendientes de Verne, su testamento, y en su caja fuerte se halló un manuscrito que contaba una historia sobre el futuro y sus avances, en un relato asombroso y con tintes pesimistas que explican por qué Julio Verne lo mantuvo en secreto. Tercer misterio. Fascinante lo que rodea a su tumba.
Su sepultura está llena de símbolos esotéricos y muestra la mitad de un cuerpo saliendo de la tumba y quizás sacando los secretos del más allá para divulgarlos. Cuarto misterio. Era un navegante afamado y aún la mala prensa llegó a relacionarlo con sus estadías en el puerto de Londres durante los crímenes de Jack el Destripador, ya que él estuvo en Londres en ese momento, y su carácter hipocondríaco y cierta misoginia, o sea, desprecio a las mujeres, lo expuso a los infundados rumores de la prensa amarillista. Claro que estos rumores eran falsos, pero tenemos que cumplir relatando los misterios que lo rodeaban. Quinto misterio. Sufrió un ataque de un sobrino suyo que lo dejó a maltraer y nos recuerda el ataque de Bruto a Julio César. Lo más extraño es que César y Verne, además de sufrir este ataque a traición de un familiar, tuvieron anteriormente la visita amenazante de un personaje vestido con una capa oscura que le hizo advertencias sobre su futuro y sobre el uso de sus conocimientos en forma imprudente. Así es, Julio César y Julio Verne fueron amenazados por hombres de negro. Verne es de la misma época del escritor H.G. Wells, que escribió La máquina del tiempo y otros relatos. Una vez un periodista le preguntó la diferencia entre Wells y él. Verne se sonrió y le respondió: Wells es muy bueno, pero escribe sobre fantasía o ficción, yo no. ¿Verne era un profeta? Julio Verne integraba una sociedad secreta que se llamaba Le Bruyère o La Niebla, y su descripción de las ruinas selenitas que hace en su novela De la Tierra a la Luna coinciden con las de las grabaciones de la NASA. Verne había visto en telescopios de esa época y esa sociedad secreta compartía descubrimientos egipcios y sumerios sobre óptica y astronomía. En esos cráteres que describe Verne hay fotos de construcciones y ruinas geométricas y aún en el programa Google Moon esas zonas están censuradas hoy. Los inmigrantes de planetas muy avanzados en tecnología, pero con recursos consumidos, habrían llegado a la Tierra luego de cataclismos y guerras en sus mundos. Aquí hicieron más habitable el entorno y quizás mejoraron al mono o primitivos, sumándole su sangre y ADN. Y de ahí nacimos nosotros. Nos civilizaron e iniciaron en logros y descubrimientos, y nos enseñaron en disciplinas como agricultura, geometría, astronomía y construcción. Lo más primitivo ya estaba concebido con matemáticas. Eso es lógico. ¿Cómo aquellos que escriben con pictogramas hacen construcciones imposibles basadas en alta matemática y astronomía? Es un hecho que nos infundieron las matemáticas y el simbolismo en nuestra esencia como lenguaje cósmico. Siempre las leyendas nos cuentan de estos civilizadores o ancestros que nos enseñaron y se los llama los caídos o exiliados, en oposición a los vigilantes de arriba que aparecen en el cielo y nos observan y no intervienen, a diferencia de los exiliados o caídos que intervinieron en nuestro favor y progreso, y quizás esa fue la razón de su expulsión y caída, que no en vano hace que los llamemos los portadores de la luz, en forma sugestiva respecto a símbolos luciféricos y prometeicos. Recordemos que Lucifer es llamado el portador de la luz y Prometeo fue exiliado porque le robó la luz a los dioses. Julio Verne era parte de esa cofradía que forjó arquetipos e ideas colectivas para desarrollar la política e historia de la Tierra. En su novela, el lugar de despegue y aterrizaje en la Luna y hasta el costo del vuelo lunar coincide, y son 3 astronautas. Uno de los protagonistas de la novela de Verne, De la Tierra a la Luna, se llama Mike Nichols. Uno de los 3 astronautas que viajan a la Luna en el Apolo 11 se llama Mike Collins. Haciendo una transposición de letras de Nichols y Collins, es el mismo apellido. Es demasiado raro, ¿no? Continuemos con la descripción de los misterios de Verne. Gastón, el sobrino de Verne, atacó con un arma a su tío y le disparó varias veces y le dio en la pierna y lo dejó rengo. Rengo como Leonardo da Vinci. ¿El sobrino que quiso matar a Verne lo hizo por influjo de los hombres de negro? ¿Por qué Julio Verne quemó documentos? ¿Estaba protegiendo saberes secretos y peligrosos para un mundo no preparado? Esa extraña escultura que hay en su tumba, que muestra la mitad de un cuerpo que parece lanzarse al cielo o escapar del cielo.
Julio Verne integraba la Sociedad de la Niebla, que nació en el siglo XVI, la fundó un tal Nefes, o Niebla, como seudónimo, y su inspiración era un versículo bíblico que dice así: yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era como una columna de nube. Eclesiastés 24-4. La niebla o bruma era el velo de malla que separa la visión kármica de los mortales. Ese velo que solo los iniciados pueden cruzar parcialmente y con dificultad, con sus procesos mánticos adivinatorios, o el tercer ojo o subconsciente. La censura del psicoanálisis es maya, y el velo y el umbral como símbolos. La Sociedad de la Niebla estudiaba el humo divino de la cábala y absorbió misterios masónicos. Llegó a tener contactos con los Illuminati de Baviera, con su proyecto de sinarquía y nuevo orden mundial. Esa sociedad Illuminati de Baviera era conocida como la Orden de las Abejas, cuya inteligencia es una colmena colectiva, análoga de la pirámide con el ojo, y abejas porque extraían el néctar o élite de la sociedad. Todo indica que parecían ser una agrupación selecta de los VIPs o personas importantes como Bilderberg, que reconecta el néctar de la sabiduría y poder para ellos. La base del plan de Baviera fue promover las revoluciones y la enciclopedia como una sinarquía científica y laica, y promover la Unión Europea. Alejandro Dumas era miembro de la Orden de la Niebla e introdujo y adoctrinó al joven Julio Verne en los misterios de la Orden y en el estudio del libro El sueño de Polifilo. Es un libro que surgió en Venecia en 1499, lo escribió un tal Francesco, y que muestra imágenes simbólicas muy extrañas, símbolos, metáforas sociales y arquetipos que eran anteriores y que este libro recopila. Las obras de Verne muestran el mismo patrón. Sus protagonistas hacen un viaje iniciático con pruebas que los templan, y el proceso de enfrentar las pruebas permite modificar su carácter y conciencia, y lo mismo que la mitología, pero él en sus obras a través de los viajes ilustraba la transformación de las almas. Las dificultades y peligros eran reflejos de los defectos del ego, y eran pruebas iniciadoras que a través del dolor y el valor hacían parir la revolución del alma y su renovación. Este proceso que Jung describe y que Freud entrevió apenas a través de su participación en misterios masónicos, era dominado por Julio Verne décadas antes de Jung, y creemos que este conocimiento simbólico psicológico era patrimonio de la Orden de la Niebla. Además, el acceso al yo real logrado a través del viaje iniciático accede a ciertas capacidades más allá de lo kármico y densidad material. Puede percibir a través de la niebla a la visión simbólica del subconsciente, con lo que puede emitir profecías y fechas y claves como los célebres y múltiples aciertos de la obra de Verne, en las medidas y plazos y tecnología que Verne describe, que incluso es más exacto que lo que la NASA copió de sus obras. La última palabra del capítulo 11 de La Tierra a la Luna es Apolo, como Apolo 11. Y uno de los tripulantes, como dijimos antes, es Mike Nichols, cuya transliteración o cambio de letras es Mike Collins, que fue el piloto del Apolo 11. Además, el proceso de alterar letras para hacer esto, o sea, usar dos palabras que significan lo mismo, cambiando el orden de las letras, es un procedimiento que se usa en la cábala, que se llama Notaricon o Temura, y que utilizaba también Nostradamus, que también era un profeta, y en sus centurias hacía una descripción del futuro. Nostradamus también había sido un maestre de esa orden e involucrado en sus orígenes. Apolo era un dios que fue estudiado por la orden de los Illuminatis de Baviera. Apolo simbolizaba al Hijo de la Luz con capacidad profética y simboliza que la profecía es un estado que se adquiere por previa preparación. Además, hay una obra poco conocida de Verne que se llama Historia del Mundo Venidero, que se descubrió hace poco, en pleno siglo XX, y que muestra un mundo del futuro con tecnología que aún no alcanzamos hoy, pero con una psicología cínica y gobiernos despóticos, como recién estamos viendo, y que hizo que Verne, avergonzado de sus visiones, haya ocultado esta obra en una bóveda
que solo al revisar los documentos de sus hijos, estas obras vienen a la luz. París en el siglo XX es la obra que muestra metros subterráneos, rayos láser, internet, motores de explosión, el fax, la Torre Eiffel antes de que se construyera. En una novela que se llama 500 millones de Begum, describe a un alemán loco y despótico, tan similar a Hitler que asusta el parecido, y lo describe 10 años antes de que Hitler nazca. El apellido del protagonista de su novela, La Vuelta al Mundo, era Phileas Fogg. Fog en inglés significa niebla. En Viaje al centro de la Tierra describe runas, la Atlántida y el concepto de la Tierra hueca, comprobado después por USA y por las expediciones del militar Richard Bere, que justamente llamaba el gran desconocido a lo que se encontraba más allá de los polos. Y es muy similar a lo que Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne describe. ¿Acaso Verne se rebeló contra la sociedad de la niebla y publicó advertencias proféticas sobre el futuro que estaban encubiertas en sus novelas? Algunos dicen que antes de morir Julio Verne quemó documentos de sus profecías o de la orden a la que pertenecía, o que incluso llegó a fingir su muerte. Sabemos que el descontento de la orden, que incluía a la élite poderosa de la época, llegó a vincularlo y relacionarlo aún con los crímenes de Jack el Destripador para desprestigiarlo y calumniarnos, seguramente por su rebeldía a la orden, cuyo último mensaje simbólico está en el mausoleo, que alude a un prisionero que trata de escapar de los secretos, a alguien que escapa de la muerte con la vigencia de las profecías. ¿Las obras de Verne acertaban o acaso implantaban ideas a nivel colectivo que luego las masas terminaban manifestando como el concepto de las tulpas tibetanas? ¿Acaso los intelectuales y líderes son hijos del mismo poder del ensueño desierto y de la magia, de la manifestación de los egregores o tulpas o ideas implantadas? Julio Verne, un misterio de misterios que esperan a ser resueltos. Muchas gracias.